Hola, bueno, hoy quiero hablarles de un tema que cada cierto tiempo sale en consultas, en talleres, en terapia, y que es un tema que es un poquito incómodo porque siento que como que le hacemos el quite hasta que ya nos surge la pregunta. Muchas de nosotras venimos de relaciones y de esas relaciones han nacido hijos que amamos con todo nuestro corazón y que pueden ser seres maravillosos, pero que también son hijos del papá. Ya, con esto es muy chistoso porque siempre en el sistema familiar se nos dice que no corresponde juzgar, ¿cierto? Cuando tú miras a tus padres, a tus abuelos, a tus ancestros, no es recomendable juzgarlos porque tú no estás en sus zapatos, tú solo ocupas el lugar que a ti te toca como hijo, como nieto, como descendiente, y es súper fácil 200 años después decir, ay, no, pero es que yo nunca hubiera aguantado eso, yo me hubiera separado, porque en realidad es irreal. Ese contexto y las herramientas que esa persona tenía eran así de específicas. Y por eso siempre aplicamos el concepto de hizo lo que pudo con lo que tenía. O sea, no juzgo a mi mamá porque mi mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y yo el día de mañana espero que mi hijo vean, ¿no es cierto? Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Porque todo lo demás es una ficción. Decir es que si ella hubiera querido, eso no es real, porque su conciencia en ese momento le mostraba esa opción y eso fue lo que le nació o lo que pudo o lo que su contexto le permitía hacer. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los niveles que no tienen jerarquía, como por ejemplo los padres. Como padres, nosotros no tenemos recomendado, ¿cierto? Inducir a nuestros hijos a ninguna mala emoción. O sea, yo no voy a hablar mal de tu papá no va a hablar mal de mí, pero aún así los hijos observan y los hijos al crecer sacan sus conclusiones. Yo soy el tipo de mamá que en la infancia de mi hija topé muchas cosas como peleas, violencia, persecución judicial, un montón de cosas que para mí eran desgastantes, pero que yo las enfrentaba, no, no te preocupes, mi amor, que el papá es poco infantil, así que como minorizando. Y con el tiempo aprendí que igual quizás había sido un error, por mucho que uno lo haga con buena intención y no presentarle a los hijos esa imagen tóxica del papá, que puede ser efectivamente una persona tóxica, no quería como contaminar eso, porque yo decía, pucha, tiene tan poquito tiempo, es tan poco lo que comparten, que yo no quería que eso como enturbiara, pero en realidad no recaía sobre mí, o sea, al final era como un sacrificio que yo hacía de como poner un biombo ahí que tapaba todo lo demás. Y por ahí, por la adolescencia, ya los hijos empiezan a sacar sus propias conclusiones, te das cuenta que no les hace sentido lo que tú les presentaste versus lo que ellos están viendo, ¿cierto? Eh, y entonces tenemos que transparentar un poco. Y en ese sentido, si bien no es recomendable hablar mal del papá o de la mamá de tus hijos, sí hay cosas que caen por su propio peso. Si tú ves un papá irresponsable, si tú ves un papá violento, hagamos el ejercicio al revés. Si tú ves una mamá que está desbordada, hay que hacer el ejercicio de decir que la crianza de los hijos es una labor compartida, ¿ya? Que te puede haber tocado a ti sola o puedes haber elegido hacerlo sola por a veces motivo, es otra cosa, pero es un rol que se comparte. No nació solo de ti, a menos que tú hayas hecho, no sé, una inseminación artificial y hayas querido tener una maternidad en solitario, no recae en ti. Y aunque quisieras que recaiga todo en ti, no es posible. Uno necesita redes, contención, pero en lo estrictamente biológico y familiar, el papá es la contraparte. O sea, en una familia que funcione, el papá está sosteniendo, cuidando, para que la mamá pueda hacer su rol de mamá los primeros años de vida. Sin embargo, cuando tú te separas, a veces este esquema no se cumple. En la mayoría de las veces este esquema no se cumple porque los papás, bueno, los hombres tienen bien poquitas herramientas. Al lado de las mujeres, los hombres tienen poquitas herramientas, tienen un nivel de evolución distinto y les toca de repente como que la herida se les abre y se sienten abandonados y sienten que separarse es como también desconectarse de los hijos o usan a los hijos para vulnerar a las madres, o son formas de violencia. No digo todos los casos, pero sí me atrevería a decir que en un 90 y tanto por ciento de los casos sí, son súper pocos los padres que priorizan por los hijos y pueden tener una buena relación con la madre. De repente hay heridas que tienen que ver como pareja y se traspasan al rol familiar, pero lo que pasa es que finalmente muchas veces terminas criando sola y un poco hasta se te olvida que los hijos tienen padre porque está como invisible, ¿no? O ausente, o ponle que murió, o ponle que se mandó a cambiar. Yo tengo amigos que tienen varios hijos, por ejemplo, y tienen hijos de distintos padres y resulta que, no sé, el papá del más chico se hizo cargo de todo y como que se nos borra un poco la idea de que ahí había un origen biológico que era otro. Y en el día a día y en la crianza no hay problema, porque cada cual puede ocupar el rol que quiere, si tienes un abuelo, un tío, una pareja,
un hermano que hace el rol de figura masculina que, no sé, protege y cuida, está genial, pero hay una biología y hay una herencia. Una biología que nos puede pesar, por ejemplo, el día de mañana un hijo podría desarrollar un problema de salud y nosotros no sabríamos si eso tiene un componente genético porque quizás cortamos la relación y no sabemos si en esa familia hay una enfermedad, hay un problema que se repite, nos desconectamos, pero también hay una herencia que no es biológica solamente, que es como energética y es información y es memoria, que tiene que ver con heridas y conflictos y desequilibrios de la rama paterna, que a veces los conocemos. Por ejemplo, yo en mi caso conozco muy bien los desequilibrios de la rama paterna de mi hija, porque me ha tocado verlos y lo he trabajado y he constelado y he trabajado en sanación y he conocido también ese espejo de decir, cuando tú eliges inconsciente o conscientemente una persona para traer un hijo al mundo, es porque hay un espejo. Generalmente las heridas de esta rama y de esta otra rama que se juntan para crear una descendencia suelen ser parecidas, aunque no lo sepamos, cuando tú empiezas a escarbar te vas a dar cuenta que es muy evidente. Por ejemplo, en mi caso, ambos somos hijos únicos, de mamás muy absorbentes, de papás muy irresponsables, como que hay un espejo, ¿ya? Y otros detalles que, bueno, que no vienen al caso. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos llegan a una edad en que van a empezar a tomar la energía del padre? Porque la energía del padre no se toma de inmediato, ¿ya? Generalmente el hijo mayor, que es el que toma más fuerza, con más fuerza al padre, el primogénito, muchas veces el primogénito no nace. Ya la cantidad de abortos y de pérdidas del hijo del primogénito es muy alta. Generalmente el primer hijo que nace es el segundo, que toma la energía de la madre. Entonces ahí ya como que nos relajamos un poco porque lo podemos trabajar en nosotras mismas. No digo que sea más fácil, pero lo podemos trabajar en nosotras mismas. El hijo mayor siempre toma la energía del padre. El conflicto, también los dones, la fuerza de vida o la fragilidad. Pero claro, al principio no se va a notar, porque hasta los 14 años todo tiene que ver con la mamá. La raíz, la nutrición de los 0 a los 7, protección, seguridad, pertenencia, y luego el desarrollo emocional, que va entre los 8 y los 14, también tiene que ver con la mamá y el nivel de conciencia que la mamá tenga. Si la mamá no tiene un gran nivel de conciencia, va a ser difícil. Si la mamá no sabe gestionar sus emociones, va a transmitir algo súper como limitado. Pero sobre los 14, la influencia del padre se vuelve muy importante, no solo porque viene un desarrollo que ya tiene que ver con lo mental y con la identidad, sino también porque hay el momento en que empezamos a relacionarnos con nuestros pares, a salir al mundo, a tomar opciones de vida, como por ejemplo lo que vamos a estudiar, la carrera, cosas que nos resuenan y que tienen que ver con nuestro campo mental. Lo que no solo activa conflictos mentales que hemos dicho, tienen que ver con la línea de los bisabuelos, diagnósticos psiquiátricos, si quieren trabajarlo más a fondo. Hay por ahí un par de videos en el canal que trabajan el tema de la relación entre los bisabuelos y las patologías mentales que se detonan sobre los 14 años, ¿cierto? De los 15 en adelante, sobre todo entre 15 y 21, pero también puede ser de los 22 a los 28. Esa es una situación. Entonces, el hijo mayor, vamos anotando. Hijo mayor toma la fuerza del padre. Hijo mayor no nace, el padre no tenía fuerza. O el padre no le inspiraba suficiente confianza a la madre para traer un hijo al mundo. Etiqueta. Repetición de nombre. Hijo mayor que lleva el nombre del papá, o hijo, no sé, el número que sea que lleva el nombre del papá, del abuelo, del tío. Ahí también hay una carga del linaje paterno. Muy fuerte, muy marcado, un mandato, un contrato. ¿Qué otra cosa es importante? El hijo tercero. Si tienes un tercer hijo, acuérdate que siempre contamos abortos y pérdidas. Puede que abortaste el primero, perdiste el segundo, nació el tercero. Ese tercero, es el primero nacido, pero es el tercero. Ese tercer hijo va a tomar la fuerza del abuelo paterno. Hay un vínculo ahí, una conexión que no tiene que ver con que se parezcan, aunque a veces sí pasa, que tengan intereses comunes, no. Ni siquiera tú me puedes decir, pero es que mi hijo no conoció a su abuelo. La gente que dice eso no entiende que las dinámicas transgeneracionales no operan que nos juntamos a tomar tecito. Tú tienes cosas de tu tatarabuelo y no lo conociste. Hay temas biológicos, hay temas energéticos, hay memorias, hay fractales. O sea, no pasa porque nos hayamos conocido. Pasa por el conflicto. Porque si el hijo tercero toma la fuerza del abuelo paterno, pero resulta que el padre se llevaba como el orto con el abuelo paterno, ese conflicto se recrea entre padre e hijo porque el hijo está tomando al abuelo. ¿Se entiende? No, hay que darle una vuelta más.
Lo mismo, si había una relación de admiración, se replica la dinámica y si quedó algo pendiente se va a mostrar en la relación. Un padre ausente, un padre presente, un padre violento, un padre adolescente, un padre responsable, todas esas dinámicas se repiten. Sin embargo, hoy día no vamos a hablar solo de eso, les estoy mencionando los casos en que esto se recalca. Hijo primero, repetición de nombres, hijo tercero, que toma el abuelo paterno, hijo quinto, porque con el quinto se repite la rueda. 1, 2, 3, 4. El quinto sería como el primero. A veces el hijo quinto viene a ser como un nuevo primogénito, porque ya el primogénito ya está grande, entonces viene como esta segunda camada. Y en esos casos también toma la fuerza del padre. Ya hay que hacer aquí bien el cálculo, porque a veces son hijos de distintos papás. Si fuera el mismo papá no hay drama, porque entendemos el orden. Pero de repente, para ti puede ser el hijo primero, para el otro el tercero, entonces hay que analizar bien, o sea, estos datos que yo les doy son datos generales que nos sirven para establecer como un ordenamiento, pero hay que ir al detalle también. Ya pasa también con los gemelos, trillizos, que hay que ver bien la hora de nacimiento para entender qué lugar ocupan. En el sistema familiar lo principal es el orden y para eso tú tienes que ocupar el lugar que te corresponde y no estar fuera del lugar. Cuando tú nombras a un hijo y dices, no, es que este es mi primer hijo, no es tu primer hijo, cariño, abortaste uno a los 15 y otro a los 20. Y acá no se trata de juzgar la decisión de abortar o la pérdida de un hijo, sino más bien de llevar a la conciencia a estos hijos para que no sean excluidos del clan, porque si no eso va a traer consecuencias y sobre todo va a impactar en el hijo que tú estás diciendo, no, si es mi único hijo, no, no es tu único hijo, lo estás haciendo cargar con un par de muertos a cuestas y compartió el vientre con hijos muertos y hay una información ahí de la que no te estás haciendo cargo. Entonces, al margen de que no vayamos por la vida gritando lo que vivimos, lo que nos pasó, en tu mente, por lo menos, y en tu corazón, contabiliza a los hijos no nacidos. Ahora, vamos a hablar hoy del linaje paterno. ¿Por qué? Porque en algún momento esto va a aflorar como rasgo de personalidad, va a aflorar como desequilibrio, va a aflorar como enfermedad, va a aflorar como don. También hay dones muy valiosos. De repente uno puede estar en bronca con los papás de los hijos, pero digamos que es un tipo súper inteligente, súper bueno para los negocios, un gran artista, súper deportista, o sea, alguna cualidad tendrá, independiente que quizás no haya hecho nada muy bueno con su vida, porque suele pasar, pero hay un potencial que nuestros hijos toman y como los estamos criando nosotras, quizás le estemos dando una fuerza distinta, ¿no? Quizás le estamos dando una, una fuerza diferente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta situación donde los hijos van a tomar la fuerza de los padres y de las mamás, mamá y papá. Ya, los primeros años dijimos, de los 0 a los 7, la mamá es muy importante. Si el papá vulnera a la mamá, ya tenemos un desequilibrio, la mamá va a estar débil, va a estar vulnerada, va a estar frágil, no va a tener seguridad. Segunda etapa, si la mamá está en desequilibrio, acuérdate que esto es relacional. No es que todos los problemas emocionales o materiales de una mujer tengan que ver con el padre de sus hijos, pero suele ser así. Si los padres cumplieran su responsabilidad mínima, las mujeres tendrían un poquito más de espacio para desarrollarnos y sanar, cosa que muchas veces tienen que pasar muchos tiempos. Yo tuve que esperar como 20 años para poder ocuparme de mí misma. No significa que antes de esos 20 años yo no me hiciera cargo de mí, porque yo afortunadamente me dedico a esto y tengo muchas redes y me hago cargo de muchas cosas. Pero si yo no fuera terapeuta, seguramente estaría todavía esperando para poder disponer de lucas y poder, no sé, ir al psicólogo, por ejemplo. Afortunadamente no fue esa mi historia, pero recién, pasado 20 años, puedo decir, oh, ya, ahora sí recupero el centro de mi existencia. Y es un tema. Ahora, ¿qué pasa con la energía paterna? ¿Ya? No nos quedemos en el detalle, si lo digo, vamos a hablar en general. El padre ocupa un espacio dentro de la información del hijo. Digamos que es 50%, 50 y 50, ¿cierto? Pero en algunos casos esto está como sobrecargado, ya dijimos, por el nombre, por el lugar que ocupas, primero, tercero, quinto, podría ser ese el juego. Ya no quiero pensar en un onceavo hijo, pero digamos que podría haber un onceavo en las familias antiguas, pasaba mucho. Y hay ahí como una información extra. No es que tengan más de esto, menos de esto, sino que hay una información extra. El trabajo es más específico cuando eres el primogénito y se repite el nombre, mucho más específico. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo soy la primogénita y también repito el nombre de mi papá, de mis abuelos, de ambos abuelos, o sea, ahí hay una carga. Sin embargo, el papá no tiene por qué ser algo negativo, aunque es difícil. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo lo bello, lo bueno y lo verdadero es lo que tu mamá te presenta. Independiente si tu mamá te sacaba la chucha cuando, no sé, te portabas mal. Eso en ti está completamente integrado, lo bueno y lo malo.
Y si este papá tiene una relación tensa con la mamá, genera en nosotros una lealtad. Porque tú puedes sentir que, no sé, tengo que proteger a mi mamá. No corresponde, ojo, porque eso nos saca del orden de los hijos, que somos protegidos y cuidados, pero tú puedes haber crecido viendo situaciones muy duras donde como que se invirtieron los roles, o tú apañaste a tu mamá y ayudaste a criar a tus hermanos. O sea, hay muchas dinámicas. Entonces, lo primero que nos genera es una lealtad o una deslealtad. Es súper difícil que un hijo chico tome en su corazón a ambos padres sin problema, aunque la mamá no le dijera nada del papá y aunque el papá no le dijera nada de la mamá, los hijos sienten y observan, ¿ya? Ahora, en algún momento va a aparecer el linaje paterno. Y no quiero hacerlo sonar como un problema, pero suele aparecer como un problema, porque por eso estamos hablando de esto. Y es que tú dices, por ejemplo, a mí me pasa mucho que mi hija tiene un sentido del humor muy particular, y tú lo ves y es calcado el sentido del humor de su papá. Aunque ella no ha convivido mucho con su papá en términos, o sea, conoce a su papá, tiene, no sé, tuvo toda una vida con su papá, no ha convivido tanto como él para decir, oye, se le pegó el sentido del humor porque se sentaban a ver tele juntos. No, pero es idéntico, los mismos chistes, cómo construye las frases, el mismo tipo de observaciones, como que son muy fomes, quiero decir que ambos son muy fomes. Pero me llega a dar risa así como que lo fome se hereda. Aparte de las similitudes físicas, que uno ve que hay hijos, no sé, pues en el caso de mi hija es el color de piel, las proporciones, la altura, el tipo de dedo de los pies, una cosa rarísima, que tiene muy pocas cosas de mí. De hecho, la gente cuando me dice, oh, son iguales, no, mi hija no se parece a mí, mi hija se parece a su papá y no tengo ningún problema con eso. Tenemos quizás un estilo parecido, así como visualmente, una onda, una aura, pero no somos parecidas físicamente. Yo soy mucho más baja, tengo otro color de piel, tengo otro color, no sé, de ojos, de nariz, de dientes, o sea, somos súper distintos. Cuando tú miras al papá, te vas a dar cuenta que esos son sus dientes, esa es su nariz, ese es su color de piel, ese es su largo de brazo, no son los míos. A lo que a mí me da lo mismo, yo, por ejemplo, me parezco muchísimo a mi mamá y me siento muy orgullosa de nuestra hermosa nariz, es como nuestro sello distintivo, el mismo tipo de piel, o sea, hay un rasgo que se repite. Sin embargo, a mí no me molesta ni que mi hija sea alta y tenga las piernas largas o tenga un sentido del humor medio particular. Me pasó mucho cuando entró por ahí entre los 18, 19, 20, que empezó a aflorar en ella un mal genio terrible. Y que yo decía, no es que yo tenga buen genio, pero no era mi mal genio, era un mal genio que yo ya había conocido, porque en algún momento con su papá pololeamos, en algún momento vivimos juntos, en algún momento nos separamos, y yo decía, uy, y me empezó a mover una fibra que era como, ay, qué incómodo. Y en mi corazón era como, uy, esta niñita igual a su papá. No quería decirlo en voz alta, porque sentía que era como una maldición, pero lo pensaba. Si esta cara de mierda, ¿cómo tan desubicada, cómo llega y dice las tonterías que dice? Y me empecé a sentir muy mal de no haber quizás puesto límites antes, porque tú te das cuenta de las cosas después, y me empecé a sentir muy maltratada. Si bien mi hija me decía, mamá, es que yo no sé lo que hago, no sé por qué te enoja, yo le decía, mi amor, es el tono, es la forma, hay algo profundamente desconsiderado, hay un egoísmo que yo no sabía bien cómo decirlo en palabras sin que sonara como un juicio, pero era así. Y me estaba tocando una fibra que yo decía, oye, quizás esto es algo no resuelto mío con tu papá, pero está ahí cruzando información. Afortunadamente, lo hemos trabajado un montón, pero producto de ese trabajo se nos han hecho visibles otras cosas. ¿Por qué? Porque mi hija está en un momento, mi hija tiene 21, o sea, está cursando su último septenio, ¿cierto? O sea, su último septenio, el último año de este septenio, ¿a qué me refiero? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son 7 años. O sea, este septenio que es dedicado al papá, le tocó terminar el colegio, escoger su carrera, definir su sexualidad, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con la identidad. Y este año 21, que es el que está ahora, está a mitad de su carrera, le encanta lo que hace, pero empiezan a aflorar temas que yo sé metodológicamente que van a aflorar y que me he estado preparando para esto y por eso les quiero compartir esta información, que son temas, por ejemplo, relacionados con el mundo, con cómo funciona el mundo, con la realización profesional, con la frustración que su papá carga, con la inmadurez, con esta cosa de ser pendejo, no sé. Entonces, yo antes sentía, yo esto es como muy personal lo que les estoy contando, yo decía, ay, mi hija que le tiene paciencia a su papá, yo lo mandaría a la cresta hace rato. Claro, pero es que no es mi papá, pues. Yo no tengo necesidad de bancármelo, no tengo una relación afectiva, te puedo mandar a la cresta cuando quiera. Es distinto que sea tu papá.
como tú quieres llevarte bien con tu papá, tú quieres admirar a tu papá, te da pena que tu papá te defraude una y otra vez, te alegráis de cosas pequeñas. Yo, como mamá, siempre yo sentí mucho malestar, que es como uno hace todo, y el papá hace una cosa chica. Me acuerdo una vez que mi hija me dijo, mamá, mi papá me transfirió 5 lucas, y estaba tan feliz, y yo así como, weón, ¿cuánto gasto yo? Y como que te da ahí en el ego materno, pero más que nada porque el umbral es muy bajito. Pues claro, cuando la mamá hace todo, es como natural que todo fluya, porque tu mamá es como el telón de fondo que mantiene tu vida funcionando. Yo lo entiendo, pero en ese momento me dio risa y yo decía así como, hagámosle un altar, me transfirió 5 lucas, pues, uy, no sabía quedar sin comer. Eso lo puedo decir yo como mamá, porque somos dos adultos que estamos al mismo nivel y yo veo que este adulto es bien incompetente y yo, dicho sea de paso, soy bastante competente y lo he hecho bastante bien porque el resultado está ahí en la hija que sé, que está bien parada en la vida. Aún así, quien le presenta el mundo a los hijos es el papá. Y uno dice, ¿qué clase de mundo podría presentarle a mi hija su padre? Y yo conozco a su papá, que tiene la misma edad que yo tengo y está viviendo con su mamá, que es una persona con algunos vicios, que lo bueno que tenía en su momento era el deporte y ha tenido que dejarlo, qué sé yo, que ha perdido muchas cosas producto de estafa, de jugar tueco, de ser mal amigo. O sea, como en lo valórico, no es una persona que tenga mucho que ofrecer, es una persona más bien que siempre se justifica, que culpa a otros, que manipula. Y afortunadamente con los años, porque yo les decía, a mí antes me daba lata que mi hijo fuera tan tolerante, mi hija se ha dado cuenta. Y cada vez, sobre todo en las últimas 2 semanas, que ha sido impactante para mí, yo creo que tiene que ver con su cumpleaños y ambos nacieron muy cerca, tuvieron los dos de cumpleaños como con 2 semanas de diferencia. Eh, Afortunadamente está mucho más confrontacional, está poniendo límites y está como con una ironía más parecida a la mía que como un poco chistoso verse reconocido. Y yo he quedado para atrás y digo, entonces su papá juega a ser papá y la reta y es como, porque por ejemplo el papá está obsesionado con que mi hija se relacione con su actual pareja. Entonces como, oye, fulanita te mandó un mensaje, ¿por qué no le respondiste? Y la Florencia le dice así como, es que no me interesa, o sea, es la polola de turno, ¿qué tiene que ver conmigo? No quiero que seamos amigas, no me interesa lo que me habla. Sorry, he sido súper amable con ella, le he pedido que no me siga escribiendo. Y es como, sí, pero es que tú deberías entender. Y es como queriendo armar una imagen de pareja, de familia feliz, no sé. Y en la mente de él, soy yo la que se mete en ese tema y yo la verdad es que no opino. Si a mí mi hija no me contara, oye, esta mina me está escribiendo de nuevo, me tiene tata, yo ni me entero. Y yo no me voy a pronunciar al respecto. Sí tengo un límite, que esta chica hace un tiempo trató de ofrecerle plata a mi hija y yo le dije, no, cariño. O sea, si ella quiere hacerle un favor a su pareja, que le preste plata y pague la deuda que tiene conmigo, pero no hay esto de si necesitas algo. No, porque tú tienes tu familia y ella es una persona que está de paso. Las parejas cambian, esto como, hay gente que cambia de pareja como cambiar de calcetín, entonces no. Ese es mi límite. Yo puedo sentir que es una persona con mucha buena voluntad y todo, pero esa decisión eh, no la tomo yo. Ese es mi límite. Mi límite es no le aceptes plata a un desconocido. Y si esa persona quiere ayudar a tu padre porque tu papá le cuenta unas historias terribles, que lo haga, pero a él, no a ti. ¿Ya? Eso es súper distinto. Ahora, ¿dónde entra el juego acá? Y dónde se nos vuelve súper complicado. Y en que, decíamos, el padre es el que presenta el mundo. Tú dices, ¿qué visión de mundo le va a presentar este papá que miente, que estafa, que roba? Ese es mi caso. Yo lo digo sin ningún problema porque lo he visto, he estafado a jefes, a empleadores, a amistades, me ha robado a mí mismo. O sea, no tengo nada que decir, nada bueno que decir. Y eso es muy triste porque de eso les vengo a hablar hoy día, de cómo uno le puede decir a los hijos, no, mira, en el fondo, yo qué es lo que hago con mi hija. Yo le digo, mira, tu papá es un tipo muy talentoso. Es bastante bueno con los idiomas, es bueno para las matemáticas, es súper creativo, fue un gran deportista en su momento. Lamentablemente, le digo yo, le trato de dar el otro enfoque, le digo, le falta disciplina. Le faltó disciplina de levantarse temprano, de cumplir con sus propios estándares. Ha sido bien autocomplaciente en siempre culpar a los demás en lugar de hacerse cargo, le digo yo. Esas son cosas que tú puedes mejorar. Ahora, ¿dónde viene la mejora? La mejora viene en la crianza materna. ¿Por qué? Porque si yo repitiera los errores que repitió su abuela, mi hija sería un monstruo igual que su papá. Y sorry que use esa palabra, porque hay personas que
tocan lo monstruoso. ¿Se entiende? Ahora, tú dices, ¿cómo puedes vivir pensando, sintiendo que el padre de un hijo es un monstruo y qué va a pasar con tu pobre hijo, cómo va a tomar la fuerza de su padre? Aquí es donde yo vengo a hablarles. No vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando una persona miente, roba, agrede, golpea, estafa, no estamos hablando de una buena persona. Y yo, como adulta al mismo nivel, sí puedo juzgar, porque sus falencias han tenido un impacto directo en mi rol. Yo no estoy juzgando a mi padre, no le estoy pidiendo a un hijo que juzgue a su padre, estoy juzgando de padre a padre. Yo sí, las mamás y los papás podemos de frente mirarnos y decir, acá no se trata de si me quisiste, si no me quisiste, si fuiste bueno, si fuiste malo, es no has cumplido con tu rol arquetípico. Yo he cumplido con mi rol arquetípico, tú no has cumplido con tu rol arquetípico y han pasado 21 años y yo sigo siendo la culpable de todos tus problemas y ahí es donde viene el conflicto, porque esta conversación yo la he tenido con mi hija muchas veces, mi hija me dice, ¿por qué mi papá está tan frustrado? Porque quieren. Tu papá nunca tuvo que levantarse temprano para llevarte al colegio, nunca tuvo que cuidar de ti cuando estabas enferma, nunca tuvo la obligación de trabajar, nunca ha pagado una pensión, nunca se ha hecho cargo de tus gastos médicos, de tus talleres, de tu deporte, jamás. Y aún así, siendo que yo me embaracé, yo parí, yo crié, yo di de amamantar, yo sí terminé la universidad, sí he trabajado en todo lo que he querido, sí he sostenido un hogar, sí he vivido sola e independiente de con mi hija durante más de 20 años, o sea, todas sus razones para decir, no, es que tú, porque aquí viene el juego donde los papás mientan, inventan, ¿no? No, es que tu mamá no me dejaba verte. Y tú le pides a esta hija, hace memoria, y dice, no, yo no me recuerdo que mi mamá me haya puesto un límite. Yo me acuerdo que te esperaba y no llegabas a la hora. Y tenías que llegar a las 9, llegabas a las 6. Llegabas haciendo escándalo, llegabas dando jugo. Es súper distinto a eso. Pero desde el punto de vista del narcisista, ¿cierto? Es como, no, es que tu mamá es la mala, no es que este es malo, no es que este otro. Siempre son los otros el problema. Nunca son ellos mismos. Entonces tú dices, ya, ¿qué clase de mundo le puede presentar este sujeto a su hijo? Aplíquelo en su caso. ¿Es una persona trabajadora? ¿Es una persona responsable? ¿Es una persona con valores, una persona que se haga cargo de su propia existencia o vive en el sótano de la mamá y juega videojuegos? ¿Es un alcohólico, es un drogadicto, es un delincuente, es una persona frustrada, es una persona llena de vicios? ¿Qué? O sea, hagamos ese ejercicio honesto. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos les va a impactar eso, aunque no vean a sus padres, aunque no tengan relación directa con ellos, aunque no sean cercanos, y tú digas, no, pero imposible que le transmita eso si ellos no se ven, no se conocen. La frustración, la falta de realización, la falta de valores es súper confuso para los hijos porque el mundo se desdibuja. Yo le puedo presentar el mundo a mi hija, porque yo también tengo una energía masculina que algo conoce el mundo. No es mi lugar favorito, pero algo, voy, vengo, transito, lo evito, pero lo hago. Sin embargo, no es mi rol. No es mi rol. Entonces lo puedo hacer, le puedo decir, mi amor, mira, sí, hay que ser responsable, hay que estudiar, acuéstate a tus horas, cumple con esto, trabaja duro, porque yo sí soy una gran estudiante y académicamente no tengo ningún problema en compartirle mis herramientas y en hablar y en discutir y en ayudarla, pero el rol de llevar el hijo al mundo es del padre. Si el padre es un adolescente empedernido, si el padre es un irresponsable, ahí tenemos un conflicto porque ese hijo se puede sentir perdido. Y eso se va a notar en varias cosas. Frustración, dificultad para elegir una carrera, voy a elegir una carrera y en realidad no la voy a elegir por mí, la voy a elegir por un mandato inconsciente, se va a sentir como rabia, se puede sentir una decepción profunda hacia ciertas cosas, ¿no? Como no creo en nada, nada me hace sentido. Esas emociones no son de tu hijo necesariamente, son del padre. Aquí quiero que analices qué nivel de realización alcanzó ese hombre en el presente. Puede que en algún momento haya sido un gran empresario, pues, si no lo es en el presente, va a ser una persona que vive mirando al pasado, frustrada, añorando viejos tiempos. ¿Qué nivel de realización? ¿Qué nivel de valores? ¿Qué marco valórico tiene esa persona? Es una persona que
estudió, se preparó, ejerció, se llegó a realizar como profesional en su oficio. No digo que sea una cosa de títulos o de reconocimiento externo, pero sí la realización masculina en ese sentido requiere la validación de sus pares, el aplauso externo, sí o sí, porque así funciona. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver, porque tenemos que empezar a decirle a los hijos, como mamás, que ese mundo que para el padre no fue accesible porque no tuvo guía. Yo en ese sentido sí le digo a mi hija, mira, entiende que tu papá tampoco tuvo papá y que tu abuelo vivió con su mamá hasta los, la señora se murió a los 105 años, el caballero vivió con su mamá hasta los 80. O sea, si tú a los 80 seguís viviendo con tu mamá, claramente no fuiste capaz de hacer una vida por ti mismo. Y no es que se fue a vivir con la mamá cuando la mamá estaba viejita, no, vivió con la mamá de los 40 a los 80. O sea, estamos hablando del abuelo paterno. Entonces, ¿qué va a tomar el padre? Nada, nada. Tomó el mismo alcoholismo, tomó, tal vez no es tan mujeriego, tuvo el buen gusto de no tener más hijos repartidos por ahí, pero no tiene mucho que ofrecer, porque ese hombre nunca fue al mundo tampoco. Vivió bajo las polleras de la pareja, bajo las polleras de la mamá. Y acá se repite lo mismo. Entonces, aquí es donde yo digo, no, po. Yo no quiero que mi hija a los 40 viva conmigo y viva bajo mis polleras. Genial si tenemos una buena relación, genial si queremos compartir algo, pero que pueda sentirse con la libertad y no por una lealtad inconsciente a su padre repita los mismos errores. Porque esa no es su frustración. Y esta conversación la hemos tenido mucho y lo vamos a tener que trabajar de manera más pormenorizada. ¿Por qué? Porque aquí es donde vienen los mandatos. Y uno de los mandatos más fuertes, que yo me acuerdo haberlo visto mucho en mis compañeras de generación en el colegio cuando entraron a la universidad, es que yo no puedo ser más que mi papá. Si mi papá no se realizó, yo lo vi mucho en compañeras que decían, no, es que mi papá quería ser arquitecto, no pudo, y ahora yo podría entrar a arquitectura, pero me da no sé qué. Ahí es donde entra el autosabotaje. Por supuesto que puedes ser más que tu papá. Si tu papá no terminó una carrera, no terminó una carrera porque no quiso. Tenía todas las opciones. Fue flojo, fue obsesivo, fue caprichoso, no tuvo disciplina. Tú puedes terminar una carrera. Eres mi hija. Ahí es donde las mamás hacemos la diferencia. Ahora, lo que pasa es que afloran otras cosas. Yo estoy hablando de términos muy generales. Puede aflorar un mal humor terrible, puede aflorar violencia, puede aflorar obsesiones, pulsiones del que tú dices, este niñito me lo cambiaron, antes era de una manera, ahora es de otra. Hay que ordenar. ¿Por qué? Porque todo lo que le llega a nuestros hijos, independiente de la edad que tengan, les llega a través nuestro. Entonces tenemos la potestad. No es que yo me voy a poner a constelar la relación con su papá y voy a hacer que la relación funcione como yo quiera. No, la relación se va a ordenar y el campo tiene sus reglas. Yo ahí solo voy a ser una mediadora. Pero siempre que una madre decide hacer algo por su hijo, tiene la potestad. ¿En qué sentido? De que como la nutrición y la verdad y la belleza le llega a través de la madre, también la sanación le llega a través de la madre. Entonces, hay mucho que ordenar acá. Seguramente si yo trabajara en una constelación, yo me acuerdo hace muchos años, unos 5 años, un poco más, trabajé en una constelación con mi hija, ya me decía que ella veía a su papá chiquitito y me veía a mí inmensa. Y fue súper fuerte renunciar a ese lugar, porque yo sentía que me lo merecía todo el rato, obvio, pero para que ella pudiera tener paz, decir ya, ponnos a los dos al mismo nivel. Dice, es que no puedo, ponnos a los dos al mismo nivel. Y lo único bueno que sacamos, bueno, ordenamos muchas cosas, aparecieron muchas cosas, se movieron muchas cosas, pero me acuerdo algo muy bueno que apareció al final, es que mi hija me dijo, mira, mi papá no sabe cómo ser papá. Como que eso siento, me dice, todo lo que yo veo es que él podría haberse restado y de una manera u otra siempre ha tratado de estar. Y yo dije, bueno, si eso es lo que ella quiere rescatar y eso a ella le da un sentido a esta relación de que, mira, este otro no tiene idea cómo. Ahora, en mi cabeza tengo ganas de decirle, mira, yo tampoco sabía cómo ser mamá y lo más bien que aprendí, porque hay un tema de voluntad y de compromiso, pero en esos momentos tú no tenés ganas de discutir. Eso es lo que ella rescata para sí misma, de que ese papá dentro de todo tiene una proto voluntad de ser padre que a veces funciona y a veces no, y entonces está en ese momento en que empieza a poner límites. Sorry que les hable de temas familiares, pero la forma más clara de ejemplificar esto, empieza a poner límites y a decir, no, pues, no, tú no. O sea, el otro día le escuché reírse, estaba con el WhatsApp ahí y una carcajada y me dice, no, no. Me dice, ¿con qué derecho? Y yo decía, está hablando sola esta niñita, está hablando con alguien. Y me decía, no, es que mi papá me está retando. ¿Con qué cara? Me dice, o sea,
Primero preocúpate de si comí, de si tengo para ir a la universidad, de si tengo colación, de si tengo cómo pagar esto, esto, otro. Y después me retiro, ¿cómo se te ocurre? Estaba indignada. Ese malestar es súper válido. Es súper válido porque tú estás reclamando tu derecho como hijo y estás diciendo, tu deber como padre es cuidar esto, esto, esto y esto, y no lo estás haciendo. No te estoy juzgando porque no estoy diciendo si eres una buena o una mala persona por hacerlo. El juicio tiene que ver con un juicio de valor. Pero estoy reclamando mis derechos como hijo y te estoy diciendo, deja de portarte como que fuéramos amigos, porque eso nos pone en una igualdad, cuando tú eres el adulto y yo soy la adolescente. Acuérdense que la adolescencia dura hasta los 25 años, así que todavía vamos a tratar a los hijos como adolescentes hasta esa edad, que el neocórtex se termine de desarrollar. Entonces, si tú estás preocupada, aquí viene el tema, por cómo impacta la energía paterna a tu hijo, te dejo varias propuestas. Lo primero que trabajamos, proyecto sentido, porque toda esa frustración del padre, sobre todo en los hijos mayores, impacta en el proyecto sentido. El proyecto sentido no nos deja tomar nuestro propósito. Hay varios videos dedicados a eso. Sanación ancestral para equilibrar el lado izquierdo del cuerpo, que es donde está la información paterna. Al que me venga con cuentos distintos, no, es que a mí me dijeron que la información ancestral se mapea en el cuerpo antes del entrecruzamiento de los hemisferios cerebrales, por ende. Lado derecho, femenino materno, lado izquierdo, masculino paterno. Fin. Ya, no, es que este cerebro, sí, en términos motores, claro que si yo manipulo este lado del cerebro, este brazo se me va a levantar, pero en términos de memoria ancestral, derecho femenino y al revés. Adelante femenino, perdón, adelante, perdón. Adelante femenino, es que estoy pensando en conceptos de medicina tradicional china, y atrás masculino. Entonces, espalda, pecho, son cosas distintas. Siempre piensa, vaso concepción va por delante, vaso gobernador va por detrás y termina aquí. Ya, es súper importante que tengamos claro esto, porque cuando trabajamos en sanación, todas estas cosas que a mí me dijeron, que yo dejé, que a mí se prestan para confusión y para ruido. ¿Ya? Cuando trabajamos y analizamos síntomas y desequilibrios en el cuerpo, por ejemplo, mi hija durante mucho tiempo tuvo un problema en la rodilla izquierda y hubo que trabajarlo full, porque esa falta de solidez tenía que ver con que ella no podía tomar la energía de su padre porque tenía un dolor muy profundo en su corazón, lo trabajamos, la rodilla quedó perfecta. Lo mismo así con un ojo, lo mismo con otros problemas en el cuerpo, y eso lo hemos ido trabajando en cada etapa y en cada momento que se ha presentado. Entonces, no solo estamos hablando de rasgos de carácter, de si la hija es más fome, menos fome, con su sentido del humor, estamos hablando de frustraciones, estamos hablando de cómo vamos a tomar el mundo. ¿Ya? Les voy a dejar esto acá para no alargarme mucho, ya les di mucha data sobre mi vida personal, pero en realidad creo que es la mejor forma de transparentar en este oficio que estas cosas pasan. No estamos hablando desde un lugar donde mi vida es perfecta, no, la armonía que yo he logrado construir hasta es porque he trabajado mucho y la razón precisamente por la que tomo estas herramientas y me dedico a esto es porque sé que es necesario y sé que funciona. Lo he trabajado en mí, en la relación con mi madre, con mi padre. De hecho, quería contarles eso. Hace unas semanas hice una lectura sistémica para ver el rol de la madre en el sistema familiar, con qué cargas veníamos cargando. Y siempre antes de un par de años que yo trabajaba estos temas, la visión de las madres y de las mujeres era muy, por el lado de mi papá, era muy horrible. Era como casi que las mujeres son desestables. Lo que era muy doloroso porque en constelaciones mi papá me decía, no, pero tú no. Y yo le decía, sí, pero es que yo también soy mujer. Entonces hubo que ordenar eso y trabajarlo. Y en la última lectura, la visión que mi papá tenía de su mamá y de las mujeres era una visión tan hermosa que yo dije, oh, qué hermoso, cómo esto se ha ido transformando, transmutando hasta llegar al presente donde ya no se me hace difícil tomar la energía de mi padre porque ya él no tiene esa idea horrible de las mujeres como que fueran desechables, ¿cierto? Sino que esto se ha ido transmutando y resignificando. Eso es lo que les quiero compartir. Hay mucha más información, la energía del padre se manifiesta de muchas maneras, pero sobre todo piensa en los órganos del lado izquierdo, rodilla, tobillo, cadera, el ovario, riñón, pecho, la cara, ojo, oído, hombro, mano, o sea, tenemos todo el lado izquierdo para poder analizar, la espalda también, conflictos de espalda, por ejemplo, hay mucha joroba, mucho conflicto de escápula. Vamos a hacer un análisis más pormenorizado si tienes dudas, porque también pasa que estamos a veces en proceso de separación y entra este conflicto de qué va a pasar con mis hijos. Yo solo quiero decirles que la mayoría de los hombres se transforman después de una separación. O sea, si el hombre era bueno, puede resultar no tan bueno,
si el hombre era malo, va a resultar peor. Ya, yo le tengo bien poca fe a esto de las separaciones, creo que en las separaciones las personas muestran su verdadero rostro, y hay que cruzar los dedos, y hay que trabajar mucho desde lo ancestral para poner un límite. Porque cuando tú te separas, energéticamente el hogar es tu territorio. Acuérdate que el hogar es nuestro territorio. Si tú estás firme, si tu autoestima está bien, si tú estás bien nutrida, esa energía violenta no va a llegar a nuestros hijos. Ahí nosotros actuamos como un escudo, pero tiene que ser un escudo que sea de verdadera fortaleza y no de falsa fortaleza, porque si no nos vamos a derrumbar y no vamos a poder sostener. Eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Creo que espero haber tocado todos los temas que tenía en mente y si no, porfa, me dejan el comentario ahí si les quedó alguna duda.